El ambiente vibrante de Valencia se sentía en el aire mientras me preparaba para el retiro corporativo. Era una oportunidad que había esperado, un momento para desconectar de la rutina monótona que había marcado mi vida durante años. Al llegar, la mezcla de risas y el aroma a paella llenaban el espacio, pero en mi interior solo había un eco de desilusión. Mi matrimonio, una serie de días iguales, me había dejado anhelando algo más. Las primeras horas del retiro transcurrieron entre conferencias y actividades grupales. Intenté involucrarme, pero la voz de mi esposo resonaba en mi mente, recordándome las responsabilidades y las expectativas que pesaban sobre mis hombros. La rutina diaria se había convertido en una carga tan pesada que me resultaba difícil concentrarme. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros sonriendo, disfrutando del momento. En ese instante me di cuenta de que yo no era parte de esa alegría. Sin embargo, algo cambió al caer la tarde. El sol se ocultaba detrás del horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Después de una larga jornada, decidí dar un paseo por los jardines del hotel donde se celebraba el retiro. La brisa suave acariciaba mi rostro y sentí que la presión empezaba a desvanecerse. En ese momento comprendí que este lugar podía ofrecerme más que solo desarrollo profesional, podría ser un refugio temporal. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. El hijo de mi jefe estaba sentado en un banco cercano, absorto en su teléfono móvil. Su presencia era inconfundible, tenía una energía juvenil que contrastaba con el peso de los años que llevaba arrastrando en mi vida personal. Sin quererlo, nuestra mirada se cruzó y sentí un destello de conexión instantánea. Era extraño e inesperado. A medida que avanzaban los días del retiro, comenzamos a coincidir más a menudo. Las charlas casuales se transformaron en conversaciones más profundas. Hablábamos sobre nuestras vidas, nuestras frustraciones y lo atrapados que nos sentíamos en nuestros respectivos mundos. Él también estaba lidiando con su propio compromiso insatisfactorio, las expectativas familiares lo mantenían cautivo como a mí. Una noche clara, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros, nos encontramos caminando juntos por la playa de la Malvarrosa. El sonido suave de las olas rompía la monotonía del silencio entre nosotros y creé una atmósfera mágica que parecía invitarme a abrirme aún más. En ese instante efímero olvidé todo lo demás, mi matrimonio, mis responsabilidades y las miradas inquisitivas del mundo exterior. Las conversaciones fluyeron con naturalidad hasta que nuestras manos se rozaron accidentalmente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, era una sensación desconocida pero liberadora al mismo tiempo. Nos detuvimos frente al mar y él me miró con intensidad, sus ojos reflejaban un deseo compartido por escapar de nuestras realidades. No sé cómo sucedió exactamente, fue como si el tiempo se detuviera por un instante eterno antes de que nuestros labios se encontraran suavemente en un beso tímido pero electrizante. Fue un momento fugaz pero significativo, un recordatorio tangible de lo que significaba sentirme viva nuevamente. A medida que el retiro avanzaba y nuestra conexión se profundizaba, la culpa comenzó a asomarse como una sombra persistente detrás de cada sonrisa compartida o cada mirada furtiva en medio del grupo. Sabía que estaba cruzando líneas peligrosas y eso me aterrorizaba tanto como me excitaba. La última noche del evento estaba marcada por una fiesta temática llena de luces brillantes y música animada. Todos parecían estar disfrutando al máximo mientras yo luchaba internamente con mis emociones contradictorias. Mientras los demás bailaban y reían a su alrededor, yo me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas no cumplidas y otro lleno de posibilidades inciertas. Al final de la velada, nos encontramos nuevamente en ese rincón apartado del jardín donde todo había comenzado entre nosotros, risas nerviosas mezcladas con miradas cómplices bajo la luz tenue de las farolas. Pero esta vez no éramos solo dos almas perdidas buscando consuelo, éramos cómplices conscientes del riesgo al cual nos estábamos exponiendo. Él tomó mis manos entre las suyas y susurró algo sobre cómo deseaba poder quedarse allí conmigo para siempre, lejos del peso familiar que lo ataba a su destino actual. Su sinceridad resonó profundamente dentro de mí, aunque sabía que no podía quedarme atrapada en esta burbuja idealizada para siempre. Mientras regresábamos al hotel para descansar antes del regreso a casa al día siguiente, sentí el peso creciente sobre mis hombros nuevamente,
debía enfrentar la realidad inminente después de haber probado brevemente lo que significaba anhelar libertad genuina. Lo último que esperábamos era ser descubiertos antes incluso de haber tenido tiempo para entender lo que realmente significábamos el uno para el otro o qué camino tomaríamos después del retiro. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Desperté sintiendo una mezcla abrumadora entre ansiedad e incertidumbre mientras preparaba mis cosas para regresar a casa junto a mis compañeros. El viaje hacia atrás sería largo e incómodo porque sabía muy bien lo complicado que sería enfrentar nuevamente esa vida monótona sin poder olvidar esos momentos mágicos compartidos bajo las estrellas ni esa chispa inesperada encendida entre nosotros. Mientras abordábamos el autobús hacia Valencia sintiendo cada kilómetro como una cadena pesada arrastrándose tras nosotros hacia nuestros destinos predeterminados, no podía evitar preguntarme si alguna vez volvería a experimentar esa conexión única o si todo quedaría relegado al recuerdo fugaz del pasado reciente. El regreso a la rutina se dibujaba con sombras de inquietud. Cada día en la oficina se sentía como una repetición de los anteriores, un ciclo interminable de tareas y reuniones que no hacían más que recordarme lo distante que estaba de esa conexión especial. Las conversaciones con mis colegas giraban en torno a proyectos y plazos, mientras mi mente vagaba hacia aquellos momentos robados en el retiro. La presión del trabajo se intensificaba. Era como si cada llamada y cada correo electrónico me recordaran el peso de mis decisiones. Me encontraba atrapada entre el deber y el deseo, entre lo conocido y lo desconocido. No podía dejar de pensar en él, en cómo sus ojos brillaban con una mezcla de complicidad y anhelo. Sin embargo, el miedo a las consecuencias me mantenía alerta. Un día, durante el almuerzo, me encontré con él en la terraza del edificio. El sol brillaba intensamente sobre Valencia, iluminando las calles llenas de vida. Decidimos sentarnos juntos en una esquina apartada, donde las risas y los murmullos de los demás parecían desvanecerse. ¿Cómo llevas todo esto?, me preguntó su voz suave pero cargada de significado. Es difícil, respondí. La rutina me pesa más que nunca. Él asintió, su mirada distante revelando más de lo que quería compartir. Yo también me siento atrapado, dijo al fin. A veces pienso que no hay salida. Sus palabras resonaron en mí como un eco familiar. Ambos estábamos atrapados en compromisos insatisfactorios que nos mantenían alejados de lo que realmente deseábamos. La conexión entre nosotros se profundizaba con cada conversación, cada mirada furtiva. La noche llegó sin avisar, trayendo consigo un aire fresco y estrellado que invitaba a la reflexión. Después del trabajo, decidimos dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. La brisa marina acariciaba nuestra piel mientras caminábamos por la orilla, dejando atrás las preocupaciones cotidianas. Los sonidos del mar y las risas lejanas creaban un ambiente mágico. En ese momento todo parecía posible, incluso olvidé por un instante mis responsabilidades y mi matrimonio aburrido. Nos sentamos en la arena, mirando las olas romper suavemente contra la costa. La conversación fluyó con naturalidad mientras compartíamos anhelos y temores ocultos. Era como si el mundo se hubiera reducido a nosotros dos. A veces desearía poder escapar, confesó él. Pero no sé si tengo el valor para hacerlo. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa silenciosa. En ese instante decisivo, nuestras miradas se encontraron y algo cambió en el aire. Era una chispa palpable que nos envolvía por completo. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él, nuestros labios se encontraron en un beso suave pero lleno de significado. Fue un momento robado a la rutina que había definido nuestras vidas hasta entonces. Al separarnos sentí una mezcla de euforia y miedo, aunque habíamos cruzado una línea invisible, también sabíamos lo arriesgado que era ese gesto impulsivo. La realidad nos golpeó nuevamente cuando escuchamos risas cercanas. Otros compañeros estaban disfrutando de la noche sin saber lo que acababa de suceder entre nosotros. Regresamos al hotel con corazones acelerados y pensamientos confusos sobre lo ocurrido. Cada paso parecía arrastrar consigo el peso del secreto recién compartido. Sabía que nada volvería a ser igual después de aquel beso bajo las estrellas. Los días siguientes transcurrieron entre miradas cómplices y sonrisas nerviosas durante las reuniones diarias. El ambiente laboral seguía siendo tenso debido a los proyectos pendientes, sin embargo, había algo diferente ahora,
una corriente subterránea que conectaba nuestras vidas más allá del trabajo. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos en su oficina, no pude evitar sentirme atraída por su cercanía. La tensión era palpable, ambos éramos conscientes del riesgo al que nos exponíamos al dejar libres nuestros sentimientos reprimidos. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, le dije finalmente. ¿Qué significa para ti? Él tomó aire antes de responder. Significa más de lo que puedo expresar. Pero también es complicado. Las palabras flotaron entre nosotros como un recordatorio constante del dilema emocional al que nos enfrentábamos, seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderlo todo. La semana avanzó rápidamente hacia su fin. Los preparativos para regresar a casa comenzaron a tomar forma mientras yo luchaba internamente con mis emociones contradictorias. La idea de regresar a mi vida anterior me llenaba de ansiedad. Sabía muy bien qué significaría volver a esa monotonía aplastante sin poder aferrarme a esta nueva realidad que habíamos creado juntos. El último día del retiro fue una mezcla extraña entre celebración y despedida amarga. Mientras todos disfrutaban del banquete final con paella y vino tinto típico valenciano, yo apenas podía concentrarme en las conversaciones triviales alrededor mío. Mi mente estaba ocupada imaginando cómo sería enfrentar nuevamente mi vida cotidiana sin él cerca. En medio del bullicio festivo, decidí buscarlo para hablar antes de partir hacia casa. Lo encontré apartado junto a un grupo pequeño conversando animadamente sobre los próximos proyectos laborales. Al acercarme sentí como mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de perderlo por completo después de haber experimentado algo tan especial juntos. Cuando logramos alejarnos unos momentos para hablar en privado, noté una sombra cruzar su rostro. No quiero esto solo como un recuerdo, dijo él. Pero tampoco sé cómo podemos continuar así. La sinceridad en sus ojos reflejaba mis propios temores. ¿Podríamos realmente construir algo fuera del contexto limitado del retiro? Las luces brillantes alrededor parecían atenuarse mientras considerábamos nuestras opciones con cada palabra intercambiada. Finalmente decidimos salir al aire fresco para despejar nuestras mentes atormentadas por dudas e inseguridades acumuladas durante esos días intensos juntos. Pero cuando regresamos al salón principal donde todos celebraban alegremente nuestra despedida final, algo cambió drásticamente entre nosotros. Una figura conocida apareció repentinamente entre los asistentes, un antiguo compañero cuyo rostro mostraba sorpresa mezclada con curiosidad al vernos juntos tan cerca. Su mirada inquisitiva hizo eco dentro mío como un grito silencioso advirtiendo sobre posibles consecuencias inesperadas. Al instante comprendí lo delicado del momento. Estábamos expuestos ante alguien capaz de arruinarlo todo si decidía hablar. Y así comenzó una nueva etapa llena de incertidumbres donde tendría que decidir qué camino seguir sin perderme ni perderlo. La fiesta local se extendía ante nosotros, llena de luces y risas. La música vibrante resonaba en el aire, mezclándose con el aroma de la paella que se cocinaba a la vista. Había algo en la atmósfera que nos hacía sentir libres, como si el peso del mundo hubiera desaparecido por un momento. Caminamos juntos entre la multitud, riendo y disfrutando de cada instante. Era un escape perfecto del encierro emocional que había enfrentado en mi vida diaria. ¿Te imaginas vivir aquí?, preguntó él, su voz casi ahogada por el bullicio. Sería diferente, respondí, sintiendo una chispa de emoción recorrerme. La idea de una vida distinta comenzaba a tomar forma en mi mente. A medida que avanzábamos, noté cómo nuestras manos se acercaban lentamente hasta entrelazarse. El simple contacto me llenó de energía, y me hizo olvidar las dudas que me atormentaban. Al mirar a su rostro vi reflejada la misma mezcla de anhelos y temores que yo sentía. En ese instante el mundo exterior se desvaneció, solo existíamos nosotros dos. Mientras explorábamos los rincones festivos, me di cuenta de que compartíamos más que un simple deseo de escapar. Había un entendimiento profundo entre nosotros, ambos estábamos atrapados en relaciones que no nos satisfacían. Esa conexión crecía con cada palabra y cada risa compartida. Finalmente encontramos un rincón más tranquilo alejado del bullicio de la fiesta. Las luces parpadeantes iluminaban nuestro espacio privado, creando un ambiente casi mágico. Nos miramos a los ojos y, sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron.
Fue un beso suave pero cargado de emociones reprimidas durante tanto tiempo. Sin embargo, esa felicidad momentánea fue interrumpida por la realidad que nos acechaba. La culpa comenzó a asomarse como una sombra inevitable en mi mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto lo que realmente quería? Las preguntas giraban sin cesar mientras intentaba disfrutar del momento. No obstante, decidí dejarme llevar por la euforia del instante y continuamos disfrutando de la fiesta. Bailamos bajo las luces brillantes y reímos hasta que nuestras barreras comenzaron a desmoronarse un poco más. A medida que avanzaba la noche me sentí más viva que nunca, era como si todas mis preocupaciones se hubieran desvanecido por completo. Sin embargo, al mismo tiempo una parte de mí seguía inquieta. Sabía que debíamos tener cuidado, cualquier paso en falso podría arruinarlo todo. Los días siguientes transcurrieron entre risas furtivas y miradas cómplices durante las actividades del retiro corporativo. Cada encuentro era una mezcla deliciosa de adrenalina y miedo, el temor a ser descubierto siempre estaba presente en mi mente como un eco constante. Las sesiones formales eran tediosas y repetitivas, pero encontré consuelo en los momentos robados entre ellas, paseos cortos a solas o intercambios rápidos de palabras significativas cuando nadie miraba. Mi corazón latía con fuerza cada vez que nuestras manos se rozaban discretamente bajo la mesa durante las comidas o cuando compartíamos miradas cómplices al otro lado de la sala. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que teníamos límites impuestos por nuestras circunstancias actuales. Él era el hijo del jefe y yo era una empleada casada con responsabilidades familiares ineludibles. Las expectativas sociales pesaban sobre mí como una losa pesada. Cada decisión debía ser cuidadosamente considerada para evitar consecuencias devastadoras. Una tarde decidimos escaparnos nuevamente a la playa de la Malvarrosa después de las sesiones diarias. El sonido relajante de las olas rompía contra la orilla mientras caminábamos por la arena tibia bajo el sol poniente. Era un momento perfecto para hablar sobre nuestras vidas fuera del retiro. ¿Cómo te sientes realmente acerca de todo esto?, le pregunté mientras observábamos cómo el horizonte se teñía con tonos anaranjados y rosados. Confundido, admitió él con sinceridad mientras pasaba su mano por su cabello desordenado. Siento algo especial contigo, pero no sé cómo manejarlo. Su vulnerabilidad me tocó profundamente, ambos estábamos navegando aguas desconocidas llenas de incertidumbre y miedo al futuro. Yo también, respondí suavemente mientras mis ojos buscaban los suyos en busca de respuestas. La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos nuestros sueños y temores más profundos sobre nuestras vidas actuales y lo que deseábamos para el futuro. A medida que hablábamos sobre nuestros deseos reprimidos por mucho tiempo, sentí como nuestra conexión se fortalecía aún más. Sin embargo, esa claridad momentánea fue interrumpida por una sensación inquietante cuando recordé nuestra situación actual. No solo éramos dos personas buscando escapar, éramos dos individuos atrapados en obligaciones ajenas a nuestro deseo real. Al regresar al retiro esa noche, una nube oscura comenzó a cernirse sobre mí nuevamente mientras reflexionaba sobre lo arriesgado que había sido todo esto hasta ahora. ¿Valdría realmente la pena arriesgar mi matrimonio por esta conexión fugaz? Las dudas comenzaron a consumir mis pensamientos otra vez mientras intentaba concentrarme en las actividades programadas para el día siguiente. La tensión crecía dentro mío como un volcán a punto de estallar. Sabía que debía tomar decisiones pronto o quedaría atrapada entre dos mundos irreconciliables. El día siguiente trajo consigo nuevas sorpresas. Durante una reunión informal con colegas noté cómo uno de ellos nos observaba con atención desde lejos. Sus ojos parecían escrutar cada movimiento nuestro con curiosidad creciente. Creo que alguien sospecha, le murmuré nerviosa cuando logré acercarme a él durante un receso breve entre charlas formales. Él frunció el ceño al escucharme, comprendió inmediatamente lo delicado del asunto aunque trató de restarle importancia al asunto. No te preocupes tanto. Pero esas palabras no lograron calmar mi creciente ansiedad ni borrar las imágenes mentales aterradoras sobre lo que podría suceder si alguien decidiera hablar. El temor empezaba a convertirse en parte integral de nuestra relación secreta. Cada día era otro juego peligroso donde arriesgábamos más sin saberlo realmente. Mientras regresábamos juntos al evento principal esa noche sintiendo cómo los corazones latían aceleradamente bajo presiones externas e internas.
Me pregunté qué camino elegiría finalmente cuando llegara el momento decisivo. La noche se cernía sobre el retiro y con ella, la presión de mantener nuestro secreto. Caminamos juntos hacia el evento principal, el murmullo de la fiesta resonaba a nuestro alrededor. A medida que avanzábamos, sentí que las miradas de otros colegas se posaban sobre nosotros. El antiguo compañero de trabajo que había mencionado antes estaba cerca, y su presencia me inquietaba. No podía permitir que sospechara de nuestra conexión. La música sonaba fuerte y alegre, pero en mi interior solo había nerviosismo. La idea de ser descubierta me atormentaba. ¿Te imaginas si alguien nos ve?, le susurré, tratando de mantener la voz baja. Solo disfrutemos del momento, respondió con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, aunque yo sabía que la tensión era palpable. La fiesta estaba llena de luces brillantes y risas, pero para mí todo era un telón detrás del cual se escondía un peligro inminente. Mientras bailábamos entre la multitud, noté cómo el antiguo compañero nos observaba con interés. Su mirada no era amistosa, parecía escudriñar cada movimiento nuestro. Aquello encendió una alarma en mi mente. Quizás deberíamos separarnos un poco, sugerí, buscando una excusa para alejarnos del foco de atención. Puede que tengas razón, admitió él, aunque su rostro mostraba descontento por la idea. Nos dirigimos hacia una esquina menos iluminada del salón donde podíamos hablar sin ser escuchados. Allí, en medio del bullicio festivo, sentí que podía respirar un poco más fácil. La música se convirtió en un murmullo distante mientras nuestras miradas se encontraban. ¿Qué hacemos si nos descubren?, pregunté con preocupación. Lo resolveremos cuando llegue el momento, dijo él con una confianza que no compartía del todo. A pesar de sus palabras, mi mente seguía girando en torno a las posibilidades más oscuras. La idea de perder todo lo que había construido en mi vida me aterrorizaba. Pero al mismo tiempo había algo liberador en esa incertidumbre, una chispa de emoción que hacía tiempo no experimentaba. La noche avanzó y decidimos salir al exterior para tomar aire fresco. La brisa marina acariciaba nuestros rostros mientras caminábamos hacia la playa cercana. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla ofrecía un contraste perfecto a la tensión acumulada dentro de mí. Esto es más relajante, dije mientras me apoyaba contra un muro bajo y miraba las estrellas brillando sobre nosotros. Él se acercó un poco más y por un instante el mundo exterior desapareció. A veces siento que quiero escapar de todo esto, confesó con una sinceridad desgarradora. No soy la única atrapada, respondí reflexionando sobre nuestras vidas paralelas llenas de compromisos insatisfactorios. Pasamos unos minutos hablando sobre nuestros sueños perdidos y lo que realmente deseábamos para nuestras vidas. En medio de esa conversación profunda y reveladora, sentí como nuestras manos se buscaban hasta entrelazarse suavemente. Fue un gesto simple pero cargado de significado, una promesa silenciosa entre dos almas perdidas. A medida que la noche avanzaba y el frío empezaba a hacerse notar, decidimos regresar al complejo donde se celebraba el retiro. Sin embargo, antes de entrar nuevamente al bullicio festivo, tomé una decisión impulsiva: pasemos la noche juntos. Él me miró sorprendido pero también emocionado por mi propuesta audaz. Aceptó sin dudarlo demasiado. Ambos sabíamos lo arriesgado que era pero también lo necesario para escapar momentáneamente del peso aplastante de nuestras vidas diarias. Nos dirigimos a una habitación alejada donde las luces apenas iluminaban el espacio. El ambiente era tenso pero lleno de expectativa, cada paso hacia allí era como cruzar un umbral hacia lo desconocido. Una vez dentro cerramos la puerta tras nosotros con cuidado y nos encontramos rodeados por un silencio casi reverente. La habitación estaba decorada con sencillez, unas sillas viejas y una mesa desgastada por el tiempo eran los únicos muebles visibles. Sin embargo, ese espacio pequeño se convirtió en nuestro refugio temporal donde las preocupaciones externas parecían desvanecerse por completo. No sé cuánto tiempo podremos mantener esto, murmuré mientras nos sentábamos uno frente al otro en ese ambiente íntimo y aislado del mundo exterior. Solo vive el momento, respondió él con esa mirada intensa que siempre me había cautivado desde nuestra primera conversación en el retiro. Pasaron los minutos mientras hablábamos sobre nuestros miedos e inseguridades.
Cada palabra compartida parecía acercarnos más uno al otro, como si estuviéramos creando un vínculo irrompible en medio del caos emocional que ambas vivíamos fuera de esas cuatro paredes. Sin embargo, tras esa aparente calma comenzaron a surgir dudas inquietantes sobre nuestra situación actual. ¿Realmente estábamos listos para afrontar las consecuencias? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? Todo eso pesaba sobre mí como una sombra amenazante mientras intentábamos encontrar consuelo en nuestra compañía mutua. Finalmente decidimos dejar atrás los pensamientos oscuros por unos momentos y disfrutar simplemente del instante presente. Pero no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de promesas no cumplidas e incertidumbres emocionales. Mientras tanto, desde afuera llegaban ecos distantes del evento principal. Risas estruendosas mezcladas con música festiva resonaban como recordatorios constantes del mundo real al cual eventualmente tendríamos que regresar. Pero ahora mismo todo eso parecía lejano e irrelevante comparado con lo que estábamos compartiendo aquí dentro. Sin embargo, justo cuando comenzamos a relajarnos completamente en ese refugio temporal, escuchamos pasos acercándose hacia nuestra puerta seguido por murmullos intrigantes provenientes del pasillo. El silencio en la habitación se tornó tenso, como si los pasos que se acercaban pudieran romper el frágil hechizo que habíamos tejido. Miré al hijo del jefe, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Quién podría estar viniendo? La puerta estaba entreabierta, y el murmullo se hacía más claro, no eran voces familiares. Deberíamos, comenzó a preguntar, pero no hubo tiempo para más. La puerta se abrió de golpe y un grupo de compañeros entró riendo, ajenos a lo que había sucedido en ese espacio privado. La risa se desvaneció rápidamente al notar nuestra presencia. Las miradas curiosas se cruzaron entre ellos y luego hacia nosotros. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó uno de ellos, con un tono que oscilaba entre la sorpresa y la burla. El ambiente se volvió incómodo, la tensión era palpable. Solo, hablando, respondí con una sonrisa forzada, mientras intentaba ocultar mi nerviosismo. Era evidente que no podían creer lo que veían. Claro, hablando, replicó otro con un guiño cómplice. Se nota que necesitáis un poco de tiempo a solas. El grupo comenzó a intercambiar risitas, y yo sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. En ese instante comprendí que nuestra pequeña burbuja de intimidad había estallado. La presión del mundo exterior volvía a asomarse, recordándome las responsabilidades que me aguardaban al regresar a casa. Una vez que el grupo se marchó, me senté en la cama, tratando de recuperar la compostura. El hijo del jefe se quedó quieto frente a mí, su expresión era seria. No podemos seguir así, dijo finalmente con voz baja. Esto está empezando a complicarse. La realidad me golpeó con fuerza. Había estado tan absorta en la emoción del momento que no pensé en las repercusiones de lo que estaba haciendo. Lo sé, murmuré mientras miraba por la ventana hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. La noche caía lentamente sobre Valencia y con ella regresaban mis pensamientos más oscuros sobre mi matrimonio. Mi esposo siempre había sido un buen hombre, sin embargo, los años habían desgastado nuestra relación hasta convertirla en una rutina monótona y predecible. Esto no es solo diversión para mí, continué, sintiendo como la culpa comenzaba a anidar en mi pecho. Necesito saber si hay algo más entre nosotros o si solo es un escape temporal. Él suspiró profundamente antes de responder, también estoy atrapado en algo parecido. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco doloroso. Mis padres esperan mucho de mí. No sé si puedo dar el paso. La incertidumbre nos envolvía como una niebla densa. Ambos éramos prisioneros de nuestras propias vidas y decisiones pasadas. Sin embargo, había algo liberador en compartir esas vulnerabilidades. Mientras hablábamos sobre nuestras inseguridades y temores futuros, decidí dar un paseo por la playa para despejar mi mente. Quizás el sonido del mar me ayudaría a encontrar claridad entre el caos emocional que me invadía. Caminé por la orilla descalza, sintiendo cómo las olas acariciaban mis pies con suavidad mientras pensaba en mi esposo y su carta olvidada sobre la mesa del comedor. La había dejado sin leer porque temía enfrentar sus sentimientos ocultos, ahora esos pensamientos regresaban con fuerza.
Al regresar al hotel después de unos minutos para reflexionar, encontré la carta sobre mi cama donde la había dejado antes del retiro corporativo. Con manos temblorosas abrí el sobre y leí cada palabra cuidadosamente escritas. Hablaba sobre su deseo de mejorar nuestra relación, pero también mencionaba su miedo a perderme si seguía distanciándome emocionalmente. Las lágrimas comenzaron a brotar sin previo aviso mientras leía sus sinceros sentimientos. Te extraño, decía una línea, no quiero quedarme atrapado solo por costumbre. Las palabras resonaban en mí como una campana sonando fuerte y claro. Al terminar de leerla, sentí un nudo en el estómago. Todo lo que había estado evitando confrontar ahora estaba justo frente a mí. Mi matrimonio necesitaba atención urgente o corríamos el riesgo de perderlo todo. Decidida a aclarar las cosas antes del regreso al trabajo el lunes siguiente, busqué al hijo del jefe para hablar sinceramente sobre nuestra situación actual y lo que significaría continuar esta aventura secreta después del retiro. Lo encontré sentado solo en una terraza mirando las luces titilantes del festival cercano. Parecía perdido en sus pensamientos. Necesitamos hablar, le dije cuando me acerqué a él. Su mirada mostró preocupación pero también entendimiento. Sabía lo importante que era esta conversación para ambos. Sí, respondió finalmente mientras movía su cabeza afirmativamente. Mientras hablábamos sobre nuestras expectativas y temores mutuos bajo las estrellas brillantes de Valencia, sentí cómo crecía una conexión más profunda entre nosotros, pero también comprendí lo complicado que sería tomar decisiones claras al regresar al mundo real donde todos los ojos estarían puestos sobre nosotros nuevamente. La conversación fluyó naturalmente hasta llegar al punto crítico. ¿Qué haremos cuando vuelva todo a la normalidad?, pregunté directamente. Él vaciló antes de responder. No estoy seguro, tal vez deberíamos dejarlo aquí. Su respuesta me dejó helada. Nunca pensé que él consideraría dar ese paso atrás tan pronto después de todo lo vivido juntos durante estos días intensos e inolvidables. No puedo simplemente olvidar lo que hemos compartido, insistí con voz firme aunque temerosa ante su posible decisión drástica. Sin embargo, sus ojos mostraron inseguridad. Podía ver cómo luchaba internamente entre sus sentimientos por mí y las expectativas familiares que lo mantenían cautivo en su propia vida monótona e insatisfactoria. En ese momento comprendí cuán difícil sería seguir adelante sin arriesgarme demasiado o perderme completamente entre dos mundos opuestos, uno lleno de pasión desbordante pero incierto y otro donde todo era familiar pero vacío emocionalmente. Mientras los fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo nocturno alrededor nuestro como símbolo festivo del evento local cercano, sentí como las decisiones pesadas comenzaban a apoderarse lentamente de cada rincón oscuro dentro mío. ¿Qué pasaría cuando regresáramos? ¿Podríamos realmente dejar atrás todo esto? La incertidumbre se convirtió rápidamente en un peso abrumador mientras mirábamos juntos hacia el horizonte iluminado por luces resplandecientes. ¿Seríamos capaces de encontrar respuestas claras antes del final del retiro? El aire fresco de la noche traía consigo el eco de las risas y la música que resonaban desde la fiesta. A pesar de la atmósfera festiva, mi mente estaba en un torbellino. La discusión que había tenido con él no era solo un malentendido, era una señal de que las cosas no estaban tan bien como parecían. La conexión que habíamos forjado durante esos días se sentía frágil, como un cristal a punto de romperse. ¿Por qué no podemos simplemente disfrutar lo que tenemos?, había dicho él, con una frustración palpable en su voz. Las palabras resonaban en mi mente mientras miraba las luces titilantes del festival. La verdad era que cada vez se hacía más difícil ignorar la realidad que nos aguardaba al final del retiro. De repente el sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de mi esposo. He estado pensando en nosotros. ¿Qué tal si hacemos una escapada este fin de semana? Solo tú y yo. Esa propuesta me golpeó como un balde de agua fría. ¿Acaso él sentía lo mismo? ¿Podría ser posible que también estuviera atrapado en esta rutina monótona? La idea de escapar con él me llenó de conflicto. Por un lado, era una oportunidad para intentar arreglar lo que se había roto en nuestro matrimonio. Por otro lado, significaba dejar atrás lo que estaba empezando a florecer entre el hijo del jefe y yo. La lucha interna se intensificaba. Mientras caminaba por la playa de la Malvarrosa, el sonido suave de las olas me ayudaba a despejar mi mente. Era un lugar donde siempre había encontrado paz,
pero esta vez estaba lleno de dudas y decisiones difíciles. Me senté en la arena, dejando que el frío del mar acariciara mis pies descalzos. Recordé los momentos compartidos con él, las risas, las miradas cómplices y ese beso robado bajo las estrellas. Nos besamos, pensé con nostalgia, sintiendo cómo esa chispa se convertía en una llama dentro mío. Pero también estaba el peso del compromiso marital, los años compartidos con alguien que alguna vez fue mi compañero. La noche avanzaba y con ella mis pensamientos se volvían más oscuros. ¿Qué pasaría si decidía dejar todo atrás? La idea era tentadora, pero aterradora al mismo tiempo. Tenía miedo a perderlo todo, a mi esposo, a la estabilidad que había construido durante tantos años. Al regresar al hotel donde nos hospedábamos, decidí buscarlo para hablar sobre lo sucedido. Necesitaba aclarar las cosas antes de tomar decisiones precipitadas. Al entrar al vestíbulo, lo vi sentado solo en un rincón, mirando su teléfono con expresión seria. «Hola», dije suavemente mientras me acercaba. «Hola», respondió sin mirar hacia arriba. Me senté frente a él y tomé una respiración profunda antes de continuar. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó». Él levantó la vista finalmente, sus ojos reflejaban confusión y tristeza al mismo tiempo. «No sé si hay mucho más que decir», murmuró. «Podemos resolverlo», insistí, sintiendo como mis palabras pesaban entre nosotros como una carga invisible. «No estoy seguro si quiero seguir así», confesó lentamente, su voz temblando ligeramente. «¿Por qué no?», pregunté sin poder contenerme. «Porque sé que no puedo ofrecerte nada real», respondió con sinceridad desgarradora. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras pesadas. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas y libertad junto a él y otro marcado por el deber y el compromiso hacia mi esposo. En ese momento crucial, decidí ser honesta conmigo misma y con él. «No sé qué quiero realmente». Mis palabras salieron sin filtro, podía sentir cómo cada sílaba resonaba con verdad. Él asintió lentamente, comprendiendo la complejidad de nuestras emociones entrelazadas. Pero entonces sonó nuevamente mi teléfono. Era otro mensaje de mi esposo: «Te espero en la habitación para hablar». El corazón me latía desbocado mientras miraba a su alrededor buscando respuestas en sus ojos profundos e inciertos. La presión del momento se hacía insoportable, sabía que debía tomar una decisión pronto. «Debo irme», dije finalmente, aunque no quería dejarlo allí solo con sus pensamientos tristes. «Está bien», respondió sin entusiasmo mientras yo me ponía en pie lentamente. Al salir del vestíbulo hacia nuestra habitación compartida, cada paso parecía más pesado que el anterior. El encuentro con mi esposo prometía ser complicado, sabía que tenía que ser sincera acerca de mis sentimientos encontrados, pero temía lastimarlo aún más. Cuando llegué a nuestra habitación, encontré a mi esposo esperando sentado al borde de la cama con expresión seria pero esperanzada al mismo tiempo. «¿Todo bien?», preguntó al verme entrar. «No estoy segura», respondí sinceramente mientras me dejaba caer junto a él en el borde opuesto del colchón. «Quiero arreglar esto entre nosotros», dijo él tomando mis manos entre las suyas, su calidez contrastaba fuertemente con el frío interior que sentía por dentro. «Yo también quiero eso, pero hay algo más, alguien más». Las palabras salieron antes de poder contenerme completamente. Necesitaba ser honesta aunque eso significara abrir heridas profundas entre nosotros dos. Su rostro palideció ligeramente ante mis palabras, entendí instantáneamente cuánto le dolían esas revelaciones inesperadas. «¿A quién te refieres?», preguntó casi en un susurro mientras soltaba mis manos lentamente como si hubiera tocado algo hirviendo. «No puedo decirte mucho más ahora, solo necesito tiempo para entenderlo todo». El silencio llenó el espacio entre nosotros mientras ambos procesábamos esa nueva realidad desgarradora. Nuestras vidas nunca volverían a ser iguales después de esa conversación reveladora e incómoda. Mientras tanto, fuera del hotel los fuegos artificiales continuaban estallando, iluminando el cielo nocturno sobre Valencia como símbolo efímero de celebraciones pasadas. ¿Serían también ellos testigos silenciosos del final o inicio inesperado para mí? El futuro se oscurecía ante mí como una tormenta inminente. Sabía que debía enfrentar esas decisiones difíciles pronto o quedarme atrapada eternamente entre dos mundos irreconciliables. El sonido de los fuegos artificiales seguía resonando en el aire,
pero mi mente estaba en otra parte. La conversación reciente con el hijo del jefe había dejado una huella profunda en mí. Su vulnerabilidad me había sorprendido, él también se sentía atrapado, como si estuviese navegando en un mar de expectativas que no había elegido. A veces creo que solo soy un peón en este juego, había dicho, su voz temblando ligeramente. Esa noche, mientras miraba los destellos en el cielo, reflexionaba sobre lo que realmente significaba la libertad. La idea de romper con todo era aterradora, pero permanecer en un matrimonio sin amor parecía aún más opresivo. ¿Era posible encontrar una solución que no implicara perderlo todo? Las imágenes de mi vida cotidiana se entrelazaban con las visiones de lo que podría ser, un nuevo comienzo, un camino lleno de posibilidades. La presión social y las expectativas familiares pesaban sobre mis hombros como una losa. En la cena del retiro, rodeada de colegas riendo y compartiendo anécdotas, me sentí más sola que nunca. Las conversaciones superficiales me resultaban vacías, todos parecían tan felices, tan satisfechos con sus vidas. Pero yo sabía que detrás de las sonrisas había historias ocultas, luchas personales que muchos preferían mantener bajo llave. Al día siguiente decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para despejar mi mente. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla me resultó reconfortante. Mientras caminaba descalza sobre la arena caliente recordé los momentos compartidos con él, risas furtivas en el hotel y miradas cómplices durante las reuniones. Un torrente de emociones me invadió al pensar en lo que podría perder si decidía seguir adelante con mi vida actual. Cuando llegué a un rincón tranquilo donde el murmullo del mar apenas se escuchaba, me senté a reflexionar. La arena se deslizaba entre mis dedos mientras pensaba en mis deseos y necesidades. ¿Qué quería realmente? ¿Era justo para mí continuar viviendo una vida que no elegí? La imagen del hijo del jefe surgió nuevamente en mi mente, su sonrisa iluminada por la luna y su voz suave resonaban como una melodía familiar. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: ¿podemos hablar? Necesito aclarar algunas cosas. Era él. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de una conversación sincera. Decidí encontrarme con él más tarde esa tarde, a solas en el mismo rincón donde solíamos hablar. Cuando llegamos al lugar acordado, el ambiente era diferente al habitual, había una tensión palpable entre nosotros. He estado pensando, comenzó él, su mirada fija en el horizonte. No quiero ser solo una distracción para ti. Sus palabras me atravesaron como un rayo, sabía que tenía razón. Lo sé, respondí con sinceridad. Pero tampoco puedo ignorar lo que siento. En ese momento nos miramos a los ojos y entendimos que estábamos atrapados entre dos mundos, el deseo y la responsabilidad. La conversación continuó fluyendo entre nosotros como las olas del mar, compartimos nuestros miedos y anhelos, nuestras inseguridades expuestas a plena luz del día. Él confesó sentirse presionado por su padre para asumir un rol dentro de la empresa familiar, algo que nunca había deseado realmente. Siempre he querido ser libre, dijo con sinceridad desgarradora. Pero es difícil cuando todos esperan algo diferente de ti. Su vulnerabilidad resonó profundamente dentro de mí, era un reflejo distorsionado de mis propias luchas internas. A medida que hablábamos sobre nuestras vidas paralelas, empecé a darme cuenta de lo mucho que necesitaba priorizarme a mí misma antes de tomar decisiones drásticas sobre nuestro futuro juntos o separados. Las expectativas ajenas habían moldeado mi vida durante demasiado tiempo, quizás era hora de romper esas cadenas. ¿Qué pasará si decidimos seguir adelante?, pregunté finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba más que antes. ¿Seremos capaces de soportar lo que venga? Él guardó silencio por unos instantes antes de responder: no lo sé, pero no quiero arrepentirme. La incertidumbre llenó el aire entre nosotros mientras contemplábamos nuestras opciones. Cada decisión parecía tener ramificaciones mucho más allá del momento presente. Sin embargo, una chispa encendida dentro mío comenzaba a brillar con fuerza. Tal vez era posible encontrar ese equilibrio entre amor propio y conexión genuina. El tiempo pasó volando mientras discutíamos posibles caminos hacia adelante, incluso reímos al recordar anécdotas pasadas sobre nuestros matrimonios insatisfactorios y cómo habíamos llegado hasta aquí sin darnos cuenta realmente del costo emocional involucrado.
Finalmente llegamos a un punto crítico donde ambos debíamos tomar decisiones difíciles sobre qué significaría seguir adelante juntos o volver a nuestras vidas previas llenas de compromisos vacíos. Sin embargo, antes de llegar a cualquier conclusión definitiva, sonaron los teléfonos móviles. Era hora del almuerzo programado por la empresa y debíamos regresar al grupo o levantar sospechas innecesarias entre nuestros colegas. Mientras caminábamos hacia el hotel juntos pero separados por unos pasos discretos para mantener nuestra fachada intacta ante los demás asistentes al retiro corporativo, sentí como esa chispa interna comenzaba a apagarse lentamente bajo el peso abrumador del deber social. Al llegar al salón donde todos estaban reunidos disfrutando platos típicos valencianos como paella y tapas variadas servidas por camareros sonrientes vestidos elegantemente para la ocasión festiva, noté cómo las sonrisas ajenas parecían burlarse silenciosamente de mis dudas internas mientras trataba desesperadamente por mantenerme centrada frente al caos emocional desatado dentro mío. Las conversaciones animadas llenaban el ambiente mientras yo intentaba concentrarme en lo superficialmente agradable alrededor mío. Risas contagiosas mezcladas con aromas tentadores provenientes desde la cocina. Pero cada bocado sabía a ceniza porque sabía muy bien que nada cambiaría si continuara ignorando mis verdaderos sentimientos hacia él. En ese instante comprendí algo crucial: no podía seguir postergando decisiones importantes ni dejarme arrastrar por corrientes externas ajenas a mis deseos personales. La vida es demasiado corta para vivirla como espectadora pasiva sin arriesgarse jamás a buscar ese anhelo profundo escondido tras paredes construidas por normas sociales rígidas e impuestas sin cuestionamiento alguno. Con cada rayo luminoso estallando fuera durante las celebraciones nocturnas próximas, entendía perfectamente cuál sería mi próximo paso crucial hacia finalmente liberarme del peso aplastante representado por años perdidos tras máscaras obligatorias. Pero justo cuando decidí hacer frente a esa realidad ineludible, recibí otro mensaje inesperado: necesitamos hablar, ahora. Una sensación helada recorrió mi espalda mientras contemplaba quién podría ser esta vez. ¿Sería mi esposo? ¿O tal vez alguien más dispuesto a desenmascarar secretos ocultos tras sonrisas forzadas? El nudo se apretó aún más dentro mío sabiendo muy bien cuál sería el precio final si decidiera actuar sin pensar primero dos veces antes dar ese paso decisivo hacia adelante. Las luces del salón del hotel parpadeaban suavemente mientras la música de fondo se desvanecía. Miré a mi alrededor, buscando el rostro familiar que había marcado mis días en este retiro. El aire estaba impregnado de una mezcla de emociones: ansiedad, esperanza y un leve atisbo de libertad. La decisión que había tomado me pesaba en el pecho, pero la necesidad de actuar era ineludible. Mi esposo me había confesado que también se sentía atrapado en nuestra relación. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco constante que no podía ignorar. Habíamos estado navegando por aguas turbulentas durante años, pero nunca había imaginado que él también anhelaba algo más. Esa revelación me había dejado perpleja, y ahora todo parecía más confuso. Mientras caminaba por el pasillo hacia la terraza, recordé los momentos compartidos con el hijo de mi jefe. Las risas, las miradas furtivas y ese beso robado bajo las estrellas. Todo eso me había hecho sentir viva nuevamente. Pero ahora, frente a la posibilidad de una vida distinta, una parte de mí dudaba. ¿Era realmente lo que quería? ¿O solo era una ilusión provocada por la monotonía? El sonido del mar rompiendo contra la orilla se mezclaba con mis pensamientos mientras salía a la terraza. Allí estaba él, apoyado en la barandilla, contemplando el horizonte con esa expresión melancólica que tanto me atraía. Su presencia era un refugio en medio de mi tormenta interna. ¿Estás bien?, preguntó sin girarse hacia mí. Solo, pensando, respondí mientras me acercaba. Finalmente se volvió y nuestras miradas se encontraron. En ese instante, todo lo demás desapareció. La presión del mundo exterior se desvaneció y quedamos atrapados en nuestra burbuja. No sé qué hacer, confesé. Mi vida está llena de decisiones difíciles. Él asintió lentamente como si comprendiera cada palabra sin necesidad de explicaciones adicionales. Yo también estoy confundido, dijo al fin. No quiero ser solo una escapatoria para ti. Un silencio pesado nos envolvió mientras el viento jugaba con nuestros cabellos. La realidad nos acechaba desde las sombras,
ambos sabíamos que nuestras decisiones tendrían repercusiones significativas. En ese momento crucial, su teléfono vibró en su bolsillo y rompió el hechizo entre nosotros. Miró la pantalla y frunció el ceño al leer un mensaje. «Es mi madre», murmuró, «quiere saber si volveré a casa pronto». La mención de su madre trajo consigo un torrente de pensamientos sobre responsabilidades familiares y expectativas sociales que no podía ignorar por más tiempo. «Quizás deberíamos hablar con nuestros respectivos», sugerí cautelosamente. Él hizo una pausa antes de responder. «¿Y qué les diríamos? ¿Que hemos estado buscando algo más allá de lo que tenemos?» Las palabras flotaron entre nosotros como un desafío silencioso. La idea era aterradora. Ambos habíamos construido vidas basadas en promesas y compromisos que ahora parecían frágiles como cristal. De repente sentí un impulso irrefrenable por actuar antes de que las dudas nos consumieran por completo. Me acerqué más a él y tomé su mano entre las mías. «No quiero perder lo que tenemos», dije con firmeza. «Pero tampoco puedo seguir viviendo esta mentira». Su mirada se tornó intensa, podía ver cómo luchaba contra sus propios demonios internos. «Tienes razón», respondió finalmente. «Debemos decidir qué queremos realmente». En ese instante decisivo, sentí como mi corazón latía con fuerza al considerar todas las posibilidades ante mí, la libertad o la seguridad, el amor o el deber, el riesgo o la estabilidad. Pero antes de poder formular cualquier otro pensamiento o decisión clara, escuchamos pasos acercándose rápidamente por el pasillo detrás de nosotros. Ambos nos giramos al mismo tiempo para ver a uno de nuestros colegas aparecer en la esquina del pasillo con una expresión preocupada en su rostro. «Necesito hablar con ustedes», exclamó casi sin aliento. «Algo ha pasado, es serio». El aire se volvió denso a medida que nuestras miradas se cruzaron nuevamente. Esa conexión mágica entre nosotros parecía desvanecerse ante la repentina interrupción del mundo real. Mi mente comenzó a correr mientras intentaba descifrar qué podría ser tan urgente como para interrumpir nuestro momento crucial. ¿Había alguien descubierto nuestro secreto? ¿Se habían enterado sobre nuestra relación? El colega continuó hablando rápidamente. «No sé cómo decirlo, pero hay rumores sobre despidos masivos debido a recortes presupuestarios». Las palabras resonaron como un trueno en medio del silencio tenso entre nosotros tres. La posibilidad del despido significaba mucho más que perder un trabajo, implicaba desmoronar todo lo que había construido hasta ahora, mi matrimonio, mis sueños y cualquier atisbo de libertad personal recién descubierta. El hijo del jefe apretó mi mano con fuerza mientras procesábamos esta nueva realidad devastadora y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación e incertidumbre sobre nuestro futuro inmediato juntos o separados. La conversación siguió avanzando entre los tres mientras yo trataba desesperadamente de encontrar sentido a todo esto. Los despidos significaban cambios drásticos en nuestras vidas laborales y personales. Además, podría afectar nuestra relación clandestina si decidíamos seguir adelante después del retiro. Sin embargo, justo cuando pensaba que tal vez podría haber una salida a esta tormenta emocional, recibí otro mensaje inesperado en mi teléfono: «Hablaremos cuando llegues a casa». Era mi esposo quien parecía estar esperando respuestas sobre nuestra situación actual tras su confesión reciente. Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde buscaba libertad junto al hijo del jefe y otro donde las responsabilidades familiares amenazaban con arrastrarme nuevamente hacia atrás.